Inoco TV. Soy su servidor Hugo Rangel, quien en ausencia de Silvia Torres, quien es la conductora titular de este programa, pues haré lo propio el día de hoy. Hoy es martes 11 de marzo y por lo tanto pues vamos a tener un tema muy interesante que es el tema de la alimentación y la cultura, que bueno, tendremos la oportunidad de hacer una serie de reflexiones sobre este importantísimo tema que tiene que ver en el desarrollo propio de Inoco TV, para llevarles a ustedes la información y por supuesto la opinión de los expertos. Antes de presentar a nuestro entrevistado este día, quisiera pues invitar a todos ustedes a que formen parte, se comuniquen, nos llamen a través de las redes, o nos busquen a través de las redes sociales, para que nos hagan sus preguntas, sus comentarios sobre el tema que vamos a desarrollar esta mañana. Así que, por favor, se pueden comunicar a las redes a través del Twitter, que es @InocoTV, así como también por Facebook, que es www.facebook.com/InocoTV, y también a través del portal Inoco TV, pues es donde ustedes van a encontrar toda la información que se ha venido acumulando, las entrevistas, los videos a lo largo de estos 4, casi 5 años de la vida de Inoco TV. Así que pues nos vamos a invitar a que se pongan en comunicación con nosotros, que por cierto, quisiéramos invitarlos a que las primeras 3 personas que se comuniquen al programa van a recibir un libro que escribió la entrevistada del día de hoy. Bueno, me voy a adelantar, vamos a tener la participación y presencia de la maestra Marta Sedano Maldonado, quien ella nos ha estado presentando este libro. Este es el libro. Vean ustedes, no sé si está aquí visible, el libro que escribió la maestra es Colores, Olores, Sabores y Tradiciones. Es el Tianguis de San Martín de las Flores de Abajo en Tlaquepaque, Jalisco. Entonces, pues este es el libro que está disponible para ustedes y esperamos su comunicación. A las primeras 3 personas serán acreedores a este bonito y buen trabajo de la maestra. Antes de continuar, vamos a presentarles una cápsula informativa sobre el tema. San Martín de las Flores, poblado perteneciente al municipio de Tlaquepaque. En este pintoresco poblado se lleva a cabo una singular práctica de compra-venta de mercancía que, a pesar del crecimiento poblacional, ha logrado sobrevivir. El Tianguis de San Martín de las Flores se comercializan guisos típicos de la región y casi endémicos del poblado, como lo son el preparado para hacer pipián, maíz precocido para pozole, hay rosita, blanco, rojo y pinto, masa de maíz de distintos granos de colores, así como cacahuates crudos, cocidos o tostados, elotes en hoja, huitlacoche, huevos de gallina y de codorniz, semillas de calabaza tostadas, nopales pelados enteros, en trozos o cocidos, leche bronca, que es difícil de encontrar en otros mercados, miel de abeja, pescados y mariscos, y de igual manera las ancas de rana, patos y tortugas de río, hongos silvestres y cultivados, calabazas y sus flores, camotes crudos y cocidos, tunas choconostle, guajes, frijoles y hojas de maíz para tamales. Conocido regionalmente por sus flores silvestres y cultivadas. Tradición, sabor y cultura convergen en el Tianguis de San Martín de las Flores con danzas y trajes típicos. Bien, pues hemos visto esta cápsula informativa del tema a tratar del día de hoy, así que como les mencionaba, hoy abordaremos el asunto de la alimentación y la cultura. La alimentación es un fenómeno complejo en tanto que si bien cubre una necesidad biológica, no todos los grupos humanos la llevan a cabo del mismo modo. Los estudiosos sobre el tema coinciden en señalar que el hecho alimentario es tan complejo como la sociedad misma y está determinado por una diversidad de factores sociales, económicos y culturales, pero además estos factores se ponen en juego o ponen en juego de manera diferente según circunstancias específicas.
La alimentación no es una cuestión de hábitos, sino de comportamiento, es decir, no tiene que ver con la repetición de actos de una misma naturaleza, más bien con el conjunto de usos y cualidades que garantizan el sistema alimentario de determinado grupo social. Así que con esta reflexión, maestra, bueno, vamos a darle la bienvenida. Me voy a permitir presentar a ustedes a nuestra invitada del día de hoy, a la maestra en ciencias Marta Sedano Maldonado, con 21 años de experiencia como profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara, del CUGMA, del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, y pues ella es miembro del cuerpo académico en la 48 Botánica y Conservación Biológica, en la línea de investigación florística y etnobiología. Además es profesora de la licenciatura en biología y actualmente con las asignaturas de taxonomía, biogeografía y plantas criptógamas. Así que, bueno, la entrevista aquí con la maestra Marta Sedano pues es un referente a su trabajo de investigación sobre alimentación y cultura en México, y en particular hoy, en forma especial, sobre una relación cultural entre tianguis. Un tema por demás interesante para pues, entender mucho de los hábitos de la comunidad. Así que, maestra, buenos días, bienvenida, y pues agradecemos su tiempo para participar en su programa. Gracias por la invitación. Pues sabemos su gran experiencia, su gran trabajo de investigación en el centro donde está desarrollando. Yo quisiera, en base a lo que pues, presentábamos en el inicio de este programa, una reflexión sobre su visión, sobre el tema de la relación entre alimentación y cultura en México y bueno, y en nuestra sociedad. Sí, como mencionó usted al principio, generalmente podemos entender la cultura como el conjunto de elementos que un grupo de personas se pone de acuerdo para manejarse. Estos pueden ser sociales, pueden ser, en el caso que nos compete, pues alimentarios. Entonces de ahí deriva o se puede extraer lo que es la alimentación, que es un campo que está incluido dentro de la cultura y que a su vez puede volver a formar como otra pequeña semicultura refiriéndose a este aspecto. En el campo de la alimentación, bueno, generalmente pensamos que tiene que ver con la cantidad de proteínas, carbohidratos que debemos nosotros de ingerir, pero tiene mucho más que ver con todas las costumbres, los ritos que están incluidos dentro de esta cultura alimentaria. Y yo creo que el tema de la alimentación, no diría que están regidas, pero están atendidas, están observadas, están quizás no reguladas por instituciones nacionales e internacionales. De hecho, la FAO dice que en casi todos los países los factores sociales y culturales tienen una influencia muy grande sobre lo que come la gente, cómo preparan sus alimentos, sus prácticas alimentarias y los alimentos que prefieren. Realmente este amplio concepto pues está tan diverso que son diferentes, digamos, orientaciones, sugerencias sobre, y el estudio mismo de esta parte. Así que en esta parte, maestra, ¿cuáles son los antecedentes y relación cultural en tianguis, digamos, por lo que comentabas al principio? Bueno, sí es cierto que hoy en día, con la modernidad, se ha tendido esta globalización en cuanto a la alimentación. Pero en el caso, la gente sigue manteniendo como el resguardo de una memoria tradicional, y es el caso de algunas de las comidas que nosotros tenemos y que forman parte precisamente de la cultura. Con el movimiento que traemos ahora, que se trabaja a veces tanto la mujer como el hombre, que es muy común ahora, sí es cierto que estamos entrando a un ritmo de alimentarnos de manera uniforme. Sin embargo, bueno, mantenemos ciertas comidas o alimentos, tradiciones, que aún así nos van a distinguir de otras culturas, ¿sí? En el caso de la cocina o comida, alimentos en México, pues incluso podemos distinguir hasta regiones, diferentes regiones, ¿no? En el caso de Jalisco, bueno, tenemos caracterizados alrededor de 8 regiones con base a cómo nos alimentamos, aún a pesar de la política que se ha establecido o con medidas que se han establecido a nivel nacional, ¿sí? Y esto es lo que hace rico y lo que hace diverso.
Sin embargo, donde se ha visto que se pierde más esta memoria tradicional o cultura tradicional de alimentación es precisamente en las grandes urbes, en las grandes ciudades. Y en los espacios rurales, pues esta memoria se mantiene un poco más vigente, las tradiciones, que otros aspectos. Ahora, en cuanto a los mercados y en cuanto a los tianguis, antiguamente pues los tianguis en México, en el México prehispánico, era la manera en hacerse llegar de otros ingredientes que no se poseían en esas regiones. Y entonces ese tianguis pues ocurría solamente una vez a la semana, podría ser, ¿sí? En el caso de ahora, en la actualidad, la gente ya distingue tianguis como antiguamente, bueno, el tianguis significaba mercado. Un centro. Un centro donde podía la gente llegar y apropiarse de esos ingredientes o de esos materiales que no tenían en la región. Encontraba realmente. Así es. Hoy en día la gente ya hace una separación entre mercados y tianguis. Y tianguis se le llama más a aquellos mercados ambulantes que se establecen solamente una vez a la semana. Y mercados algo como ya fijo, donde están esos establecimientos y la gente puede llegar a cualquier hora, incluso hay unos que los supermercados pues cualquier hora, las 24 horas del día. Sin embargo, sí hay diferencias muy marcadas entre los materiales y los ingredientes que vamos a encontrar en ellos. En el caso de México, específicamente, dependiendo de la región donde nos ubiquemos, será la diversidad que encontremos en esos tianguis. Pero es muy común que en las grandes urbes, aún los tianguis estén muy uniformizados con el resto de los mercados que tenemos. Y vamos a encontrar pocos elementos diferentes de los que encontraríamos en un supermercado o en un mercado. Sí. ¿Sí? Sí, perdón. Si nos vamos, por ejemplo, a tianguis ya del sureste de México, entonces ahí sí, ahí lo que vamos a encontrar nosotros es más la diversidad biológica que tenemos en México, en sus regiones, y es lo que más se va a comercializar. Las características de la zona, ¿verdad? La región trópico húmedo, del trópico diferente. Así es. Y si nos vamos, por ejemplo, a la región norte, ellos incluso son más, su manera de alimentarse o los mercados son más similares con los Estados Unidos, con la frontera de los Estados Unidos. Entonces, dependiendo de dónde nosotros estemos hablando, el equivalente a tianguis o mercados pues va a ser diferente. Y de hecho, tanto en los mercados como en los tianguis, de repente va surgiendo una especialidad en cuanto a los productos que ahí se ofertan. Yo veo el caso del mercado Corona, si mal no recuerdo, ahí pues hay una gran oferta de plantas medicinales y ciertos productos que en algunos otros mercados no los encuentran. Y ¿viene siendo alguna especialidad por ubicación de tianguis o a qué se debe esto? Pudiera ser. Sí, estos mercados generalmente son más antiguos. Por ejemplo, los tianguis o mercados más modernos ya no tienen esta característica. Incluso usted, si puede visitar varios de ellos, va a ver que en muy pocos va a encontrar la venta de plantas medicinales. ¿Por qué? Porque ya mucha gente está perdiendo la tradición de utilizar estos recursos como medicamentos. Ahora pues ya están sustituidos en gran medida por las medicinas, ¿no? Sí. Y quien tiene esta memoria sobre los remedios y sobre todo pues son nuestras abuelitas y nuestras mamás. Pero generalmente pues muchos de estos conocimientos ya se están perdiendo, sobre todo en las nuevas generaciones. Sí, sí, es el proceso de cambio. Bueno, yo ahora veo que el concepto del tianguis tan arraigado en nuestro país, bueno, aquí en la región de Centro-Occidente, Jalisco, pues no está tan diferente a los conceptos que surgieron en Estados Unidos. A ver, creo que por ahí hace unos 30 empezaron a surgir los conceptos de los swap meet, que se colocan en los estacionamientos de los autocinemas, por ejemplo, y ahí empieza la comercialización de diversos productos de origen mexicano, por cierto. Entonces, es un concepto realmente, ¿qué podríamos decir? De hispánico o no? No, es prehispánico. Se usaba desde antes de la conquista de los españoles a América. Era
era algo que ellos realizaban, precisamente como les decía, era una actividad a través de las cuales ellos hacían llegar diversos ingredientes o materiales. ¿Sí? No solamente comida, sino también podrían ser, por ejemplo, la obsidiana, materiales diferentes, ¿sí? Pero que no tenían ellos en sus zonas. Incluso hemos encontrado que a través de estas vías migratorias se sabe que estuvieron aquí en algún tiempo algunos comerciantes peruanos, por los elementos que encontramos en estas regiones. Sí, mencionaba también sobre cómo las grandes ciudades urbes están rescatando, digamos, los antecedentes de esas recetas o comidas de la época, y quizás no nos vayamos tan lejos, en la época de la Reforma, en donde con el tiempo creo que se perdió esta parte y ahora se viene rescatando, y de tal manera que pues ahora el desarrollo de los chefs y la investigación de la cocina de esa época pues están difundiéndola muy fuerte, ¿no? En ese sentido. Sí, no solamente de esa, también de la comida prehispánica hoy se ha vuelto como una comida gourmet, ¿verdad? Sí. Siendo que de alguna manera pues todavía las tenemos resguardadas ahí en localidades rurales. Sí, y esos ingredientes pues ahí están, ¿verdad? O sea, ahí están, así eso es lo rescatable precisamente del rescate de la cocina de hace 300, 400, 500 años, ¿verdad? Así es. Ahora, maestra, algunas similitudes de compra en zonas geográficas, ya mencionaba, ¿no? La región del sur, ¿cuál sería ese enfoque? Por ejemplo, en el caso de México podemos dividir, si hablamos de hongos, ¿sí? Si hablamos de hongos, en el caso de México se puede dividir en dos grandes regiones muy grandes. Los que les gusta comer hongos y los que no les gusta comer hongos. La región del sureste, ellos tienen una gran variedad de especies de hongos que ellos consumen. Sin embargo, conforme la parte del occidente, Jalisco ya empieza a estar entre los que no consumen tantos hongos como los del sureste. Pero si nos vamos a los estados de Sinaloa, a los estados de Durango, no, ellos, incluso muchos de estas regiones son como, tienen fobia a comer hongos, miedo a comer hongos, excepto los cultivados. Sí, entonces la alimentación también la podemos separar por regiones geográficas, incluso los ingredientes que se van a utilizar o que se van a consumir. Sí, y entonces, claro, las condiciones naturales de la zona, eso es lo que va provocando inclusive el desarrollo de las costumbres y el desarrollo de platillos, ¿verdad? De la alimentación. Y también parece ser que obviamente las comunidades rurales, como no tienen esa, se podría decir, accesibilidad a conseguir ingredientes, ellos hacen uso de la biodiversidad. Entonces ellos son muy conocedores de todo lo que les rodea y de ahí que hacen una riqueza culinaria por todos los ingredientes que utilizamos. En el caso de las grandes urbes, como que es nuestro caso, en el caso de Guadalajara, esta alimentación se ha uniformizado porque los ingredientes son los mismos. Entonces tendemos a comer lo mismo y a hacer comidas parecidas. Pero en el caso de las zonas geográficas que tienen ingredientes diferentes, por ejemplo, la zona húmeda, ahí van a encontrar diferentes tipos de frutos, bayas, entonces ahí se van a hacer unos platillos diferentes a la zona del desierto, porque los ingredientes son diferentes. Incluso los mismos animales que utilizan, o sea, no solo son plantas, sino incluyendo los mismos animales. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace la riqueza culinaria, precisamente la diversidad de esos ingredientes. ¿Sí? Y se va apropiando de los platillos, entonces el pozole que de Jalisco, que la birria o... Pero lo interesante de esto, y por eso se le llama cultura, porque ese grupo de personas a través del tiempo aceptaron se pusieron de acuerdo para alimentarse así, o para preparar, o para gobernarse, o para hacer algo. Y no es algo reciente, es algo que viene a veces miles de años, ¿sí? Y entonces esto, antiguamente pues no se escribía, entonces todo era a través del lenguaje, y bueno, esa memoria, que es lo que nosotros llamamos la memoria tradicional, pues es la que se ven resguardada en esas comunidades, sobre todo las comunidades
indígenas o poblaciones rurales, Sí. que es lo que de alguna manera nosotros a través de la línea, como usted dijo, Sí. de la etnobiología, pues intentamos rescatar, intentamos de alguna manera que la gente vea un poco hacia eso y empiece de alguna manera a diversificar también su alimentación. Sí. No nomás con los ingredientes que de alguna manera tenemos a nuestra disposición en los mercados, sino también podrían ser de aquellos ingredientes de tipo silvestre, ¿sí? Que eso de alguna manera... Plantas, semillas. Así es. Sí, y hay algunas, yo ahora me viene a la mente tanto que se ha estado hablando, por ejemplo, de la semilla de la chía, con esas propiedades que se han descubierto de manera científica y que de alguna manera empiezan a formar parte de la dieta, ¿verdad? Como entiendo que hace 500 años con los aztecas y eso lo utilizaban, ¿verdad? Sí, en el caso de países desarrollados, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, ellos están volviendo este tipo de alimentación. Nosotros queremos llegar a la alimentación que tienen ellos, pero ellos ya ahora vieron que no es tan, ¿cómo le podría decir? Como lo ideal, el ideal no, si lo ideal es regresar a lo antiguo, a lo menos procesado, a lo más diversificado, a lo más natural. Y entonces estas comidas, pues ahora en estos tiempos cobran esa importancia y ese auge. Y es por lo que vemos que ahora se retoma la comida prehispánica o la comida de la colonia, ¿verdad? Entonces, y que se están haciendo de alguna manera, retomando como esas recetas y volviéndose a poner en práctica. Y lo digo porque, por ejemplo, ahora un niño, para disfrutar de esta alimentación, se requiere de un entrenamiento. Que en algunos platillos, por ejemplo, el pozole, en Jalisco, pues es algo que tenemos todos muy familiarizados, desde los niños hasta los grandes. Pero hay otras comidas que ya no. Por ejemplo, el comer guamúchiles, no cualquiera come guamúchiles. El camote, el mielado, muchos niños ya no lo quieren comer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se han dejado cosas, elementos sencillos que están disponibles en los mercados, pero que ya la gente joven de alguna manera ha perdido esa tradición y ese gusto por esos sabores. Y que de alguna manera también enriquecen mucho esa alimentación, con esa diversificación. Y de hecho en la parte cultural pues juega un papel fundamental la mercadotecnia, la imagen en donde va uno transformando esa parte, ¿no? Pero pues, es parte del cambio, ¿no? De la transformación. Sin embargo, el rescatar todo esto pues es parte de esa cultura. Estábamos comentando a principios del programa del libro que escribió la maestra, que es este que les había presentado, Colores, Olores, Sabores y Tradiciones, y esto pues hace referencia al Tianguis de San Martín de las Flores de Abajo, localizado en el municipio de Tlaquepaque. Este libro pues lo escribió hace algunos 3 años, maestra. ¿Por qué no nos comenta el antecedente del Tianguis de San Martín de las Flores? Sí, como en el caso de este tianguis, es un tianguis que a través de las entrevistas que hicimos con los pobladores, nosotros llegamos a constatar que tiene alrededor de 60 años. Sin embargo, hay algunas personas que comentan que llega a tener hasta 80 años, ¿sí? Pero entonces esto nos habla de una tradición, de algo más que un tianguis, ¿no? Y estudiando la historia de este poblado, pues sí, era un grupo indígena y parece ser de aquellos que se resistieron más a la conquista, sobre todo en la Nueva Galicia. Entonces, al parecer, ahora, si ustedes ven en el mapa, San Martín de las Flores, pues forma parte ya de la zona metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, ellos mantienen su cultura y sus tradiciones, aún a pesar de que forman parte ya de esta gran urbe. ¿Sí? Entonces, este tianguis tiene la particularidad de que se venden productos silvestres, porque muchos de ellos mantienen esa historia. Y ¿qué queremos decir con esto? Que cuando nosotros examinamos los materiales o las plantas o los animales que ellos venden, muchos de ellos tienen uso desde la época prehispánica. Y eso nos hace llegar en conclusión que este es un grupo indígena que de alguna manera todavía sigue manteniendo esas tradiciones.
Es muy diferente de otros tianguis que hemos estudiado en Jalisco. En otros tianguis que hemos trabajado, pues se ha visto que podemos encontrar muchos de los ingredientes que encontramos en el supermercado, brócoli, coliflor, por decir así, que son de las plantas que más se comercializan. En el caso de este tianguis se venden otro tipo de plantas, que no son esas que encontramos ahí. Son aquellas, por ejemplo, de cultivos tradicionales, calabaza, nopal, cacahuate, camote. Todos los derivados pueden usted encontrar desde masa morada, masa amarilla, masa blanca. Puede encontrar nixtamal en venta, leche bronca, pajaretes, que es la bebida que hacen ya con la leche bronca, miel. Se puede encontrar, dependiendo de la temporada, podemos encontrar diversos recursos. Por ejemplo, puede encontrar el joconostle, puede encontrar el guamúchil, puede encontrar ranas, puede encontrar flores silvestres, para que la gente le gusta mucho comprar flores ornamentales. En la época de lluvias, bueno, aquello se vuelve una diversión, observar ese tianguis, ¿verdad? Entonces, este tianguis, muchos de esos productos, el 50% de ellos son recolectados. ¿Qué quiere decir? Que la gente va a los cerros de los alrededores a traer estos materiales. Y el otro 50% generalmente son son cultivos o semicultivos que ellos realizan en sus casas, en sus patios, en sus tierras. Y que es el caso, como le decía yo, del elote, del nopal o de algunos otros de estos productos que puede usted encontrar. ¿Qué otra particularidad tiene este tianguis? Que este tianguis lo encuentra todos los días. Se quitan y se ponen. Entonces se puede decir que fijos. Es un se tianguis, mueven, pero entre comillas, sí, se quita y se pone, pero todos los días. Entonces usted puede llegar, es como una mini central de abastos. Por ejemplo, ellos a partir de las 4 de la mañana ya están en sus lugares. Y digo, ¿por qué una mini central de abastos? Porque muchos de los productos silvestres que se ven en otros tianguis de Guadalajara, por ejemplo, el nopal o el guamúchil, o estos productos diferentes que salen en común de ahí cuando uno va a un tianguis, pues vienen de ahí de San Martín de las Flores. La gente llega a San Martín, compra esos productos para luego distribuirlos en el resto de los tianguis de Guadalajara. O sea, de alguna manera se surten o provee a los tianguis, inclusive puedo pensar que algún supermercado, bueno, que hay sus compras corporativas, pero en general sí es un sistema de distribución ya más completo, ¿verdad? Así es, es como un mini mercado de abastos, yo les digo. Bueno, y además, para toda nuestra audiencia, San Martín de las Flores, pues es como comentaba la maestra, está en el municipio de Tlaquepaque. Tlaquepaque está conformado dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Entiendo que son ya 8 municipios, una zona metropolitana de 5,5, 6 millones de habitantes, y San Martín conserva esa tradición, ese tianguis de esos prácticamente 80 años, de manera que pues lo que mencionaba, toda esa gran diversidad de oferta de productos, son las características de ese tianguis, que era lo que le iba a preguntar, maestra, esas características generales del tianguis de San Martín. Y en este sentido, hablando de la cultura y la alimentación, ¿cómo ve usted la relación cultural y alimentación propiamente en este tianguis? Bueno, ellos mantienen una alimentación, nosotros le decimos cocina tienen una cocina propia. ¿Cómo le llamamos cómo decimos que es una cocina propia? Porque tiene platillos que solamente los hacen ellos y que no se tienen en otros lugares. Asimismo, también mantienen ingredientes propios, de ahí que ellos utilizan para hacer esos platillos, ¿sí? Por ejemplo, usted puede ir ahí a San Martín y le venden tortuga, y le venden patos silvestres, le venden gallaretas, que son también aves silvestres en ciertas épocas del año. ¿Qué quiero decir con esto? Hay algunas especies, o sea, que ustedes van a decir, ¿cómo? ¿Pero que no están en peligro de extinción? Y sí,
pero la verdad es que ellos no hacen una colecta extensiva y de alguna manera ellos mantienen como esos ciclos dentro de las especies, de tal manera que no se pierdan o se extingan las especies. ¿Por qué? Porque ellos saben que de ellos, eso depende que ellos sigan de alguna manera existiendo, ¿sí? Entonces, tienen esos ingredientes, pero no llevan así, por decir así, 20 kilos diarios, no, o sea, encontramos esos ingredientes, pero a muy baja escala, y que de alguna manera también ellos venden ahí en el tianguis. Y ¿por qué no quitárselos? Porque forma parte de su tradición. Entonces, en vez de eliminar que no utilicen estos ingredientes, pues lo que se debería es de fomentar que se cultivaran esas especies, sobre todo aquellas que de alguna manera las tenemos con alto riesgo, ¿no? Como es el caso de la tortuga. O sea, no les puede uno eliminar una tradición, pero sí habría que echarles la mano para ayudarles a hacer un criadero sobre algunas de esas especies. Que son proyectos. Y ahí la relación de, digamos, de esta parte de las mismas personas que comercializan y cuidan y desarrollan, la parte, digamos, de formalidad de la, digamos, Semarnat, que está vigilando toda esa parte legal, ¿cómo es ese rol? Bueno, el tianguis, no sé si fue bueno o fue malo que lo hayamos estudiado, pero a partir de ahí fueron ya Semarnat. Y sí, hubo algunas prohibiciones con respecto a algunas de las especies. El resto de las especies yo considero que, como le digo, no llegan y recolectan y tumban todo lo que hay. Si usted va y visita el tianguis, va a ver que ellos tienen un sistema que a mí me llama mucho la atención, característico. Ellos se manejan por canastos. Entonces, en ese tianguis es una área pequeña, pero en esa área pequeña se mueven alrededor de 300 ejidatarios diarios. ¿Cómo? Pues llegan con su canasta o con una carretilla y eso es lo que ellos venden al día. Luego llega otro, acaban ellos y se instala otro, ¿sí? Entonces, ellos de alguna manera tienen como una medida para vender y lo que recolectan, ¿sí? Sí es cierto que hay a lo mejor algunas especies que era lo que les decía, tener más cuidado, que la Semarnat y ellos tuvieran más el cuidado con respecto más que a limitarlos, ayudarlos a que de alguna manera fomenten cultivos o criaderos en algunas especies. Pero de la lista que nosotros tenemos serían muy pocas las especies que estarían en este caso. ¿Sí? Que de hecho, bueno, hay programas de promoción de proyectos de inversión, por ejemplo, en este caso de la rana y demás, pues para desarrollar una economía y en esta parte del cultivo, o cómo le podemos llamar, del manejo intensivo pudiera ser, como algunas plantas en invernaderos, ¿verdad? En túneles, macrotúneles, exactamente. Que aparte, bueno, como le decía, ellos tienen semicultivos en sus casas, por ejemplo. Viene el 2 de noviembre y entonces todos ellos se dedican a cultivar cempasúchil. Y entonces para el 2 de noviembre, 1 y 2 de noviembre, pues aquello se ve todo amarillo de la gran cantidad de... Y esas pues son cultivadas. También, por ejemplo, la verdolaga, la calabaza, la flor de calabaza toda viene de ahí. En el caso de la rana, ellos tienen 2 sistemas para obtenerla. Una de ellas sí, en temporada de lluvias o en la época que ellos ven que hay producción, la van y le extraen de algunas presas, pero cuando no, ellos tienen sus criaderos. Entonces es la manera en que de alguna manera están abasteciendo esa demanda. Ahora esto referente, digamos, a animales o como digamos la parte pecuaria, en el tema de plantas comestibles, medicinales, ¿cómo es ahí el desarrollo? ¿Qué encuentra ahí de productos que se encuentran? Sí, encuentra uno también productos sobre plantas medicinales. Sin embargo, lo que más se vende son plantas comestibles silvestres. El segundo serían plantas ornamentales. Mucha planta silvestre
se lleva a vender. Y en tercer lugar serían las plantas medicinales. Por ejemplo, ahí venden la árnica, esa sí es fresca, la van y la cortan del campo. Y tienen la cola de caballo, pero esa ya es cultivada, la tienen cultivada. ¿Sí? Productos frescos son pocos en cuanto a plantas medicinales. Sí hay un señor que vende ya plantas medicinales secas, pero parecido a lo que tendríamos en el Mercado Corona. ¿Sí? Planta fresca, medicinal, poca. Sí. Y en el trabajo de investigación por la relación que pues ustedes desarrollaron hace ¿cuántos? 4 años, ¿verdad? Sí, la investigación empezamos hace como 5 y la publicación hace 3. 3 años. ¿Y cómo vieron ustedes, cómo digamos, la posición de los comerciantes, los productores en torno a digamos, planteamiento que estamos analizando sobre la cultura y la alimentación? ¿Cómo observan ustedes la parte de ellos receptiva de esto? No, ellos tienen una gran apertura, o sea, participaron muy bien con nosotros. Incluso cuando usted puede ver aquí, hay fotografías sobre algunos de los participantes. Ellos incluso se sentían orgullosos porque tomábamos en cuenta sus recetas, sus comentarios, sus fiestas, que no es el caso de todos los grupos. Dependerá del grupo cultural, pues será la apertura hacia esto. Pero en el caso de los pobladores de San Martín es una apertura hacia todo lo que tiene que ver con esto. Incluso, por ejemplo, ellos tenían una técnica para matar a los animales diferente, un poco más agresiva. Les hizo, creo que la semana del comentario de cómo las matara mejor sin dolor y ya la aplican. Entonces creo que es una población con gran apertura hacia, obviamente si ven beneficios hacia su comunidad. Y el desarrollo, digamos, social, económico, ¿qué impacto tiene? ¿Midieron eso o observan en la comunidad de San Martín como tal, con digamos, desarrollo? Sí, generalmente la comunidad de San Martín es bien interesante porque ellos se consideran un pueblo de comerciantes. Incluso tienen un santo, que es el santo patrono, es San Martín Caballero, y él le llaman el patrono de los comerciantes. Entonces, algo bien curioso, muchas familias de San Martín tienen hijos profesionistas, pero esos hijos profesionistas tienen un puesto en el tianguis, porque se consideran comerciantes de tradición. ¿Y es orgullo para ellos eso? Y es orgullo para ellos, así es. Forma parte de la tradición ser comerciante. Entonces el tianguis en este poblado es una parte importantísima de su comunidad y de su cultura. Bien, pues precisamente comentábamos parte con su formación de investigadora, académica, lo que le motivó a hacer este trabajo del tianguis como un proyecto muy específico. Bueno, en el caso de nosotros dimos con este lugar porque el profesor Luis Villaseñor, que es el otro autor del libro, imparte una clase ahí en la Facultad de Biología. Y entonces la clase esta se llama Etnobiología. Y como parte de la clase, los alumnos tienen que hacer un estudio, sobre todo de un tianguis. Y en este caso, una de las varias entrevistas que hicieron los muchachos a través de varios semestres, nos reportaban al tianguis San Martín como un tianguis que tenía elementos diferentes que el resto de los otros tianguis. Entonces de ahí nació la idea de ir a hacer un estudio exploratorio. Cuando hicimos el estudio exploratorio, pues entonces ya vimos que sí, que era un tianguis diferente y que era importante que hiciéramos nosotros este trabajo. Aparte que nos llamó mucho la atención por sus características. Sí. Precisamente hemos estado recibiendo ya algunas preguntas que nos están formulando para la entrevistada, para la maestra Marta Sedano, y algunos comentarios. Yo quisiera transmitirle pues esta pregunta que dice: ¿por qué dedicar tiempo a investigar este tema?
que la motivó, ya un poco lo comentó, si pudiera. Bueno, de manera concreta, precisamente yo creo que la alimentación se está haciendo de alguna manera muy igual en todos los individuos de algunos lugares, y yo creo que es bien importante que echemos mano de otros recursos con los cuales contamos, ¿no? Que es el caso de un modelo de eso, pues es el Tianguis de San Martín de las Flores, que usa recursos silvestres, que se ha mantenido a través de cientos de años, porque estamos hablando desde antes de la conquista, y que sigue vigente con estas recetas, con estos ingredientes. Entonces yo creo que es algo muy interesante y que de alguna manera nos podría servir como modelo para aplicarlo a nuestra alimentación, a la alimentación, y cambiar un poco el esquema de la uniformidad, de uniformizar esa alimentación. Sí. Hay una pregunta que hacen, es para un extranjero o al exterior del país, los tianguis son considerados un ícono mexicano. Lo hace como una pregunta y creo que también es así un comentario. ¿Qué comentario le merece? Sí, efectivamente. Los tianguis son, se podría decir propiamente, de Mesoamérica, de México, desde antes de la conquista, y que de alguna manera están muy arraigadas a nuestra cultura, y podría decir que, pues sí, en México forma parte de su paisaje, y sí es un ícono a lo mejor para los extranjeros. Dependiendo del lugar donde visitemos los tianguis, pues serán mucho más llamativos y atractivos estas zonas, estos espacios. Ahora, esa palabra tianguis, ¿de dónde proviene? ¿Cómo es? Es una palabra que viene del náhuatl, que antiguamente era tianquis, y ya obviamente nosotros ya al convertirla al español, pues la pasamos como tianguis, pero significa mercado. ¿Sí? Que son, bueno, hemos estado analizando en particular este tianguis por su historia, por los productos, y en la ciudad, pues no sé, entiendo que por ejemplo en Zapopan en el municipio de Zapopan, que también forma parte de la zona metropolitana, estamos hablando creo que de 80 tianguis que se colocan en diferentes puntos. ¿Cuál es, y en esto viene aquí una pregunta, dice, ¿qué se puede decir de los mitos de los productos que se encuentran en los tianguis? Bueno, algunos pueden ser mitos y otros no. Sí es cierto con respecto a la inocuidad. Exactamente. Perdón, porque aquí se comparados con los supermercados en cuanto a higiene, estado de productos, precio. Yo creo que si analiza los supermercados o los mercados y si analiza los tianguis, ambos van a tener ventajas y desventajas. En el caso, obviamente, como son productos silvestres, pues sí nos llevan un control en cuanto a la calidad. Sin embargo, yo creo que algunos de ellos sí podremos decir que son del tipo orgánico, ¿sí? Otros no, por ejemplo, a lo mejor los peces, las aves y todo esto, pues habría que analizar qué tan viables serían, ¿no? Tan contaminados o no contaminados, por decir así, la carne. Pero, por ejemplo, si nos vamos a mercado, la ventaja que tienen los tianguis que son productos frescos. Son productos, muchos de ellos no tienen fertilizantes, pesticidas, y entonces pues son recolectados. Esa sería como la ventaja. Por el otro lado, en el caso de los mercados, bueno, sabemos que sí llevan de alguna manera un control de calidad, pero pues también sabemos la proveniencia de esos productos. Entonces, yo creo que ambos tienen sus pros y sus contras, y que el consumidor, bueno, pues debe de hacer ese análisis de qué específicamente es lo que anda buscando. Sí, que de hecho hay una clasificación personal que uno realiza cuando compra o busca sus productos, no sé, verduras, vegetales. Si están en ciertos supermercados, tienen una característica de mayor manejo, cuidado, selección, que cuando uno va a los tianguis, que pues, realmente también encuentra características de buen manejo, como todo, ¿verdad? En este caso. Y bueno, creo que un poco estaba contestando esta otra pregunta, en donde una persona habló
se comunicó, podría decirse que los productos silvestres que se encuentran aquí son orgánicos, ¿verdad? Era Sí. precisamente lo que estaba mencionando hace. Los de recolección se Sí. puede decir que son orgánicos, Sí. muchos de ellos. Por la misma alimentación, ¿no? de Así la es. especie que está pues en la sobrevivencia de la naturaleza, ¿verdad? Así es. Sí. Ahora, bueno, hablando de las comidas tradicionales, hay un desarrollo de recetas de cocina también que ahí pues se generan, ¿no? Antojitos, bebidas que hay en torno a este tianguis. Sí, por ejemplo, si ustedes pueden ir a visitar el tianguis, pues van a ver que ahí hay comidas diferentes de las que podemos encontrar incluso en otro tianguis. Y sobre todo el variante son la preparación de los guisos. Si ustedes van y consumen, por ejemplo, gorditas, en el caso de las gorditas de acá, los platillos son, por ejemplo, moronga, rellena, que es un platillo que antes los papás lo hacían mucho, que ahora ya muchos ni lo conocemos. Tienen, por ejemplo, cecina seca, cecina guisada, tienen nopales con guajes, tienen tortuga, tienen birria de carpa. El pozole que ellos consumen es con gallina, la carne tiene que ser gallina, no es pollo. Sí lleva cerdo, pero gallina es el elemento principal. Ellos utilizan mucho la gallina. Entonces los sabores son diferentes y tienen algunos platillos propios de ellos. Por ejemplo, tienen el que les decía, la tortuga. Ellos consumen tortuga, consumen caldo de rana, eso la pueden consumir en el tianguis. Venden bagre, caldo de bagre, birria de carpa, gallina en birria. Sí. El principal elemento de ellos o ingrediente es, como le decía, la gallina. Sí. Y la gallina no es la gallina que está de crianza, es una gallina pequeña que ellos también crían. ¿Sí? Entonces esta gallina es chiquita y el sabor es muy diferente de lo que estamos acostumbrados al pollo. Es un poquito un carne más maciza, más oscura, mayor consistencia, pero de muy buen sabor. ¿Sí? ¿Y han encontrado, por ejemplo, que esas recetas, esa gastronomía, la han visto en algunos otros lugares, otras localidades? ¿Se han encontrado con esa? Algunos de ellos sí, otros no. Por ejemplo, ellos manejan, usted también puede ahí consumir la salsa de cacahuate, que es enchilosa. En otras regiones del país también se prepara esa salsa. Utilizan también la salsa de joconostle, preparan una salsa enchilada, es una tunita el joconostle, ácida, y la preparan como salsa, y también en otros estados de México lo preparan. También, por ejemplo, se prepara los guajes con nopales. ¿Por qué digo en otros lados? Porque esto, lo que le estoy diciendo, los platillos de ellos más bien son de la comida prehispánica, muchos de ellos. Claro. Entonces estos son elementos que se van a repetir en el sureste, por decir ahí, que hay más grupos indígenas, otros grupos indígenas que comparten estas mismas maneras. Platillos propios de la región sí tienen y forman parte, no platillos, por ejemplo, nosotros nos encontramos unas tortillas de harina que tienen como pequeños puntos de azúcar glass rosa, que le llaman ellos frutas. Y solamente lo utilizan para los pedimentos de las novias, cuando va toda la... Ocasiones especiales. Así es, en ocasiones especiales es cuando tienen estos platillos. Entonces, dependiendo de la celebración, pues será el platillo que tienen, como muchas otras comunidades. Están las comidas de diario y las comidas de festividades. Entonces, dependiendo de la fiesta, pues serán las comidas que de alguna manera estará usted probando o que puede probar dentro de la comunidad. Entonces, sí tienen algunas propias, otras que comparten con otros, pero que tienen esta característica, que son prehispánicos, de tipo prehispánico. Muy bien. Ahora, bueno, están las festividades relacionadas con el tianguis. Sí. Generalmente el tianguis, como le decía, yo creo que es la parte medular del pueblo, y entonces ellos festejan a San Martín Caballero, que es el 11 de noviembre.
Entonces 9 días antes hacen el novenario y esos 9 días hay fiestas. El santo que anda a caballo lo pasean por todo el pueblo, pero hay 2 días que visita el santo el tianguis y entonces arman ellos un altar y, por ejemplo, ¿por qué 2 días? Un día es para los ejidatarios, que son los que venden productos silvestres. Y entonces ese día ponen su altar ahí y llegan los danzantes con el santo ahí al tianguis. El otro día es para los que venden comidas y el resto del tianguis, que ponen también su altar, todo esto. Sin embargo, algo que llama mucho la atención es que tienen una danza que no es propia de ellos, pero es un baile con negros. Entonces, como ellos no son negros, se visten, hacen máscaras, que esas máscaras sí las hacen ahí. También, sí, los que materiales ya también, de esas, los materiales es una máscara de barro negra, y entonces le ponen encima una peluca como llena de flores, de papel, de colores. Y entonces, el traje puede ser de 2 formas. Uno, que sea elegante, vestirse elegante con saco, o puede ser la otra que se vistan de blanco y negro. Y esa máscara la llevan puesta. Sí. Y entonces, esta danza se preparan, hay como escuelas como en Brasil, se prepara la gente. Pues han desarrollado también esa otra actividad. No son escuelas, es la gente que a través del año le ha pedido un favor a San Martín Caballero y se lo ha cumplido. Entonces ellos tienen el compromiso de bailarle en las fiestas. Y entonces se hacen esas agrupaciones y la gente va bailando y llega ahí al tianguis y se le llama la danza de los morenos o la danza de los negros, ¿sí? Entonces tienen algunas tradiciones que están relacionadas con el tianguis. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, se llega al festejo del 12 de diciembre y entonces en el tianguis se ponen puestos de venta de trajes porque ahí acostumbran a todos los niños y niñas vestirlos de Juan Diego, o de la Virgencita, ¿sí? Y aparte venden muchísima Nochebuena, curioso, porque es una tradición, pero no es la Nochebuena que conocemos, sino son ramas largas y se las llevan para ponerlos en los altares. Esa es una tradición. Ellos decoran su altar a la Virgen con Nochebuena, que también es una planta mexicana. Así es. Y de cultivo ya masivo realmente va con un tremendo mercado. Pero ellos la que tienen es la grandota, no la que nos venden. Cuando ya está muy grande las varas, son las que cortan y son las que le venden y son con las que decoran el altar. ¿Sí? Dentro de las tradiciones que sobresalen más. Y eso son muy, muy notorias, ya por las fechas, sobre todo por las temporadas. Y bueno, yo creo que todo esto pues son los elementos que ha permitido sobrevivir realmente ese tianguis 60 o los 80 años que usted menciona, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y más que eso yo creo que es la misma gente, claro, que no se ha negado precisamente a perder esas tradiciones y esa memoria y todas esas cosas que hacen ellos. Si ellos hubieran decidido como grupo cultural adaptarse al nuevo mundo, como en el caso de nosotros, a la globalización, lo hubieran hecho, pero ellos son los que de alguna manera continúan aferrados a esas tradiciones y eso hace que se mantenga todavía vigente hasta estos tiempos. ¿Y qué hay que hacer para ustedes como investigadores, maestros, digamos, guías de esto que han hecho? ¿Qué es lo que hay que hacer, qué seguir para pues conservar y acrecentar esta cultura de la alimentación? Pues yo creo que en primera deberíamos las mamás retomar nuestras tradiciones culturales, ¿no? Y darles a conocer a nuestros hijos toda esta herencia tan bonita y tan rica que tenemos. Empezar yo creo por ahí, hacer el rescate de nuestras propias comidas, ¿sí? Y de alguna manera pues con esto contribuiríamos en muchísimo a mejorar también la alimentación. Yo creo que mantener una alimentación diversificada es mucho más benéfico que mantener un tipo de alimentación uniforme en toda la población. Entonces yo creo que nuestras tradiciones, empezando por ahí, retomar nuestras tradiciones culinarias, eso sería un gran beneficio
para nuestra familia, pero también eso lograría mantener nuestra cultura y nuestra identidad como mexicanos. ¿Algún tip, orientación que pueda dar a nuestra audiencia de dónde está esa información, algunas web, algunos libros, dónde se puede recomendar leer sobre esto, lo que no necesariamente lo de este tianguis, pero sí de nuestra cultura en la alimentación, los orígenes? Pues hay muchos libros, por ejemplo, si leen ustedes, recientemente se están trabajando sobre registrar precisamente las cocinas tradicionales de diferentes regiones, y esas, por ejemplo, la Fundación Herdes tiene una serie de libros, la Fundación Clio tiene también otra serie de libros con respecto a la cocina, que esos yo creo que son fáciles de que los consigan. Pero si no, pues cualquier biblioteca, ahora con las redes y las líneas, puede uno bajar muchísimo. Hay muchas revistas en línea. Redalic, por ejemplo, cuenta con la revista de Etnobiología, creo que también se encuentra en línea. Botanic Economy, que es en inglés, pero que también muestra muchos estudios sobre este tipo de trabajo, que ya las pueden encontrar también en internet, hacer esas búsquedas y que las pueden leer y revisar. Y por supuesto en los buscadores, ¿verdad? Las palabras claves para... Digo, ahora nos han facilitado, hay que verle esa ventaja, ¿verdad? La globalización nos permite mucho hacer ese tipo de... Y el concepto de tianguis se resiste a entrar en bueno, sí está dentro de la globalización para que se conozca la historia, pero pues también preservar nuestra cultura en la alimentación, ¿verdad? Que tan importante es eso. Y bueno, pues ¿qué seguiría ustedes, como usted en particular, ese trabajo de investigación va en esa línea, algunas otras expectativas que tengan? No, nosotros seguimos trabajando en esa línea. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo, al hacer el estudio con San Martín de las Flores, empezamos a ver que ellos llaman que hay pueblos hermanos. Por ejemplo, uno de ellos mencionan a San Gaspar, otra a Santa María de los Negros, a otros poblados. Entonces, nuestro enfoque ahora es esos poblados, trabajar sobre esos grupos para definir de alguna manera la situación de estos grupos indígenas y qué tal con respecto a sus tradiciones, sobre todo su identidad con respecto a ellos. Claro, abordándolo desde el punto de la biología. ¿Verdad? Exactamente. Pues sí, hay una pregunta que ¿cuántos más tianguis de estas características puede haber ya específicamente en algunas ciudades, por mencionar algo? En Jalisco, hasta ahorita lo que hemos visto, solamente nos hemos encontrado San Martín de las Flores. Pero si se van ustedes al sureste, muchísimos. Oaxaca, yo creo que todos, la mayoría de los tianguis son de esta característica, Chiapas, Hidalgo, esos tianguis son muy diversos. Muy bien. En Jalisco, creo que solamente hemos encontrado San Martín de las Flores. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Hemos prácticamente pues llegado al final del programa. Agradecemos a la maestra Marta Sedano Maldonado su participación, su pues disposición para darnos a conocer esta experiencia, ese trabajo también. Y bueno, agradecemos a todos ustedes ese tiempo a su programa. Recordarles que se pueden comunicar a Inoco TV por las redes sociales a través de Twitter en @InocoTV, por Facebook a través de www.facebook.com/InocoTV y por supuesto a través de la web donde está toda esta información que pues van a ver esta conversación a partir de este momento en el portal. Y bueno, pues no me queda más que agradecer su atención. Muy buenas tardes, tengan muy buen provecho de los alimentos del día de hoy y pues nos veremos en el siguiente programa. Esperemos que esté nuevamente Silvia Torres aquí. Buenas tardes.